Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de el nacimiento del peronismo. El 17 de octubre del 2025 se conmemoraron 80 años del nacimiento del peronismo, 1945-2025. Hito destacado por figuras políticas actuales ante el aniversario del 17 de octubre de 1945. En este contexto se recordaron las bases del movimiento, la figura de Perón y el contexto histórico de independencia económica, contrastándolo con desafíos políticos contemporáneos. Contexto de los 80 años. El movimiento peronista se cumplió 80 años el 17 de octubre del 2025. Se utilizaron los lemas históricos y se recordaron los orígenes de la soberanía política y económica. Figura de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, quien fuera presidente entre 1958 y 1962, fue una figura clave conectada económicamente a Perón a través de un pacto electoral en 1958 para las elecciones presidenciales. Aunque inicialmente aliados estratégicos, su relación cambió con el tiempo. El pacto Perón-Frondizi. Se trató de un acuerdo realizado en febrero de 1958 por el cual se presume que el peronismo aportó sus votos para la victoria de Frondizi, a cambio de ciertas condiciones, lo que generó un intenso debate histórico. Significado. Los 80 años del peronismo marcaron un hito de reflexión sobre la política argentina y la evolución del movimiento fundado por Perón en 1945. El pacto Perón-Frondizi. Se presume que fue un acuerdo para unir votos radicales y peronistas en las elecciones presidenciales de 1958, realizado en febrero de 1958 entre el radical Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón. Frondizi ganó las elecciones con el voto peronista, pero mantuvo la prohibición del peronismo y no permitió que Perón regresara al país, razón por la cual el peronismo publicó el texto del pacto en 1959 y adoptó una posición abiertamente opositora sobre esto. Antecedentes. Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, el expresidente tuvo un largo derrotero por Sudamérica hasta exiliarse finalmente en España y en otros países. Estuvo en Paraguay y Venezuela. Fue precisamente en Caracas, la capital de Venezuela, donde fue el escenario del pacto de Arturo Frondizi y Perón. Pocos días después de la llegada de Rogelio Frigerio, enviado de Frondizi a Caracas, se produjo el estallido y al final abrupto del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Principios del pacto. Durante las elecciones de 1958, el Partido Justicialista se encontraba prohibido por el golpe militar autotitulado Revolución Libertadora que había derrocado el gobierno de Juan Domingo Perón. Se presume entonces durante el exilio en España. El asesor de Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio, fue a entrevistarse con Perón y fue en contacto de John William Cooke, el delegado de Perón exiliado en Venezuela. Frigerio viajó con el objetivo de sellar el apoyo de Perón que debía darle al candidato de la presidencia de la nación, Arturo Frondizi, en las elecciones de 1958. Así el pacto se realizó a través de las reuniones, primero en Caracas en enero de 1958 y luego en las ciudades de Trujillo, en República Dominicana, en marzo de 1958. Así las cosas, a mediados de enero, Rogelio Frigerio, director de la revista ¿Qué?, vocero del pensamiento frondicista, logró el asentamiento de Perón para que sus fieles votaran al candidato intransigente y en las primeras semanas de febrero centenares de copias de la carta del líder justicialista circulaban por los canales sindicales. Corroborando esta decisión fue el famoso pacto sobre cuyo trámite y verdaderos alcances existe una abundante y contradictoria literatura. Félix Luna, 1983. El pacto consistió en que Perón llamaría por teléfono y ordenaría a sus seguidores votar por Frondizi. Y si éste ganaba las elecciones, tendría que cumplir los 14 puntos de que contestaba el pacto, comprometiéndose a volver a restaurar los sindicatos y la CGT, quitar aquellos decretos que prohibían el peronismo se presentasen en las elecciones y reconocimiento de los bienes que Perón había dejado en el país. El 22 de junio de 1959, Perón dio a conocer públicamente el texto del pacto, suscripto con su propia firma y la de Frondizi, Cooke y Frigerio. Perón
Frigerio y Cuque firmaron un pacto, mientras que Frondizi lo desmintió. Uno de los principales asesores de Frondizi, el español Ramón Prieto, había sido comisario del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Describió en detalle en su libro El Pacto, 1963, el papel protagónico como representante de Frondizi en la celebración de acuerdo con Perón. Victoria. Así, en las elecciones de 23 de febrero de 1958, la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez triunfó con el 52,77% de los votos bajo la Unión Cívica Radical Intransigente. Contra la fórmula Ricardo Balbín, Santiago Aye del Castillo en el 34,06% de los votos, por el ala conservadora de la UCR, la Unión Cívica Radical del Pueblo. En tercer lugar figuró el voto en blanco, con un total de 836.658. Ay, perdón, me trabé. 9,74%, una cifra relativamente alta que superaba ella varias veces en años posteriores. Interpretación de Vitolo en la Cámara de Diputados. El 2 de junio de 1959, el ministro del Interior, Alfredo Vitolo, en conferencia de prensa, exhibió una copia del documento y negó la autenticidad del pacto. Para tratar de poner fin a la discusión, se intentó llevar el tema al seno de la Cámara de Diputados. Vitolo advirtió que no era la primera vez. No era la primera vez que sale a relucir el supuesto pacto entre el entonces candidato de la presidencia y Perón. Se habla del pacto como de una acción siniestra. Tengo que decir que los señores diputados que antes de la elección presidencial, se denunció la existencia del pacto, y fue en aquella emergencia, ante los comicios y no después, cuando el candidato y el partido fijaron con claridad su posición frente al electorado del país. Declaro en nombre del Poder Ejecutivo que el presente pacto, concretado en el documento que se dio a conocer en copia fotográfica, es falso. Pregunté a los señores diputados dónde se habría gastado el documento y se me dijo en Caracas. El estudio de la copia fotográfica señala, señor presidente, que está fraguado el documento que hecho con máquina Remington Rand en Argentina. Luego de esto, la Cámara de Diputados volvió a la siguiente declaración. 1. Hacer suyo el informe rendido en la sesión de la fecha por el ministro del Interior en nombre del Poder Ejecutivo. 2. Declarar que la denuncia del falso pacto político atribuido al señor presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi, con motivo de los comicios realizados el 23 de febrero de 1958, responde al plan subversivo concertado para alterar el orden constitucional de la República y frustrar el desarrollo económico argentino que transformará el país. Pese a ello, la oposición siguió denunciando la existencia del pacto, por lo cual el Poder Ejecutivo resolvió que se le practicara copia del documento una pericia con el fin de determinar la autenticidad de la firma Frondizi en esa copia. En el examen se vio entorpecido desde el inicio, puesto en su momento que no se encontró la copia original. Los peritos señalaron que no podía descartarse que en la copia hubiesen adosado las firmas por medio de fotografías de las mismas. Los peritos caligráficos terminaron por concluir con que la firma del presidente no es similar o coincidente con la que usaba Frondizi en sus actos normales y que la extensión de la firma inclinaba a sostener juris tantum que no pertenecía al entonces presidente de la Nación. Incumplimiento. Una vez en el poder, Frondizi tendría que cumplir con el pacto, el cual constaba de volver a darle actividad a los sindicatos, los cuales habrían sido intervenidos durante el gobierno de facto, y de quitar la proscripción del peronismo básicamente. Pero terminó cumpliendo solo con una parte del pacto. Se accionó la ley 14.455, la cual establecía el modelo sindical de libertad absoluta de creación de sindicatos por simple inscripción y atribución de la personería gremial, el más representativo de todos, con el fin de unificar la representación obrera ante los empleadores, el gobierno y las organizaciones internacionales. Más tarde, Frondizi mandó al Congreso y se sancionó exitosamente la ley de amnistía, aunque esta ley no le permitía al peronismo presentarse legalmente en elecciones, sí le permitía usar sus emblemas e insignias, también les permitía abrir unidades básicas y participar en ellas con absoluta libertad. Sin embargo, no había quitado la